Descubrí que mi prometida me fue infiel durante su despedida de soltera, y faltaban solo 3 semanas para la boda. No hubo gritos, ni confrontación, solo una decisión fría y definitiva: desaparecer. Pero antes de cerrar ese capítulo, dejé un último mensaje que jamás podrá olvidar. Todo estaba listo para el gran día. Andrés Galindo, de 29 años, ingeniero civil y apasionado por la fotografía, había pasado los últimos meses organizando cada detalle de su boda con Valeria Suárez, su novia de toda la universidad. Era la mujer con la que soñaba formar una familia. Y aunque los preparativos habían sido estresantes, Andrés sentía que todo valdría la pena cuando la viera caminar hacia él en el altar. La fecha estaba marcada: sábado 15 de abril. Tenían todo: lugar, comida, música, invitados confirmados. Incluso el padre de Valeria había ofrecido pagar parte del viaje de luna de miel a Cartagena como regalo. Andrés no venía de una familia rica, pero se había esforzado al máximo por estar a la altura. Trabajó horas extra para aportar a la boda. Renunció a algunas metas personales, y todo con una sonrisa, porque creía firmemente que el amor lo justificaba todo. Una noche de domingo, mientras Valeria dormía profundamente a su lado, algo inusual ocurrió. El celular de ella, que descansaba sobre la mesa de noche, vibró con insistencia. Andrés no era de revisar dispositivos ajenos, pero esa noche algo lo sacó del letargo. El nombre de la remitente le resultó familiar: Clau. Era una de las amigas más cercanas de Valeria. El mensaje decía: no puedo creer que hiciste eso con el stripper y todavía te fuiste con ese otro tipo. Eres una loca. Andrés sintió un escalofrío. Por impulso, abrió la conversación. Los mensajes anteriores confirmaban que hablaban de la despedida de soltera que Valeria había tenido apenas 2 noches antes. Una que supuestamente había sido tranquila, organizada por sus amigas sin nada raro, según ella. Pero lo que leyó esa noche lo dejó paralizado. No se trataba de juegos, ni de bromas. Las conversaciones eran claras. Valeria había tenido relaciones con un stripper en una habitación privada, y, como si eso no bastara, más tarde se había ido con otro tipo que conoció esa misma noche. El grupo de amigas no lo trataba como un error. Lo celebraban, comentaban detalles, se reían, lo describían como una última noche de libertad. Una de ellas incluso escribió: por eso te amo, Val. Sabía que ibas a despedirte con fuego. Andrés no sabía cómo reaccionar. Durante horas estuvo frente a la computadora, buscando más pruebas, revisando otras redes sociales. Encontró una conversación de Valeria con otra amiga en la que, entre bromas, decía que nadie tiene que saberlo. Total, fue una sola noche. Las manos le temblaban. Se sintió vacío. No había espacio para la rabia, todavía. Solo incredulidad. Había planeado pasar el resto de su vida con esa persona. Confiaba ciegamente. La había defendido, amado, apoyado en sus peores momentos. Y ahora descubría que, mientras él organizaba detalles como los centros de mesa y las canciones de la ceremonia, ella celebraba su despedida de soltera, entregándose a desconocidos. Pasaron las horas. Afuera ya clareaba. Andrés no había dormido. La mente le daba vueltas, pero no encontraba palabras. Escuchó cuando Valeria se despertó. Ella salió de la habitación como si nada. Le preguntó con tono despreocupado si quería café. Él la miró por un segundo. Luego desvió la vista y le dijo que había dormido mal, que tenía la cabeza hecha un lío por el trabajo. Ella no sospechó nada. Cuando se fue al trabajo, Andrés se quedó solo en el apartamento. Lo observó todo: los muebles que habían elegido juntos, las fotos que decoraban las paredes,
la caja con las invitaciones restantes. Todo se sentía falso, como si la vida que había construido no fuera suya. Entonces, tomó una decisión. No iba a gritar, ni a exigir explicaciones. No iba a degradarse rogando por una verdad que ya conocía. Iba a desaparecer. Sabía que era arriesgado. Sabía que muchos lo considerarían cobarde, impulsivo. Pero para él, quedarse sería mentirse todos los días. Sería casarse con una mujer que le había mentido, que había traicionado su confianza con una facilidad escalofriante. Fue al closet, tomó su mochila de senderismo y comenzó a empacar lo esencial: computadora, documentos personales, algo de ropa, un disco duro con sus trabajos, un par de libros. Nada más. No dejó nota. No envió mensaje. No quería dejar una puerta abierta. Canceló la boda por teléfono. El encargado del salón le informó que perdería el depósito. Andrés respondió con voz tranquila: «Está bien, gracias por todo». Esa misma tarde tomó un taxi rumbo a una ciudad a más de 100 kilómetros. Reservó un hotel modesto por 3 días. No para llorar, sino para pensar, para respirar lejos del ruido. Y esa noche, mientras cenaba solo en una habitación fría, sintió algo que no esperaba: alivio. Al menos se había salvado de cometer el peor error de su vida. En el hotel donde se refugió, Andrés pasó las primeras horas en silencio, recostado en la cama, mirando el techo sin realmente verlo. No lloró. No se permitió pensar en lo que vendría después. Solo repasaba, una y otra vez, los mensajes que había leído. Cada frase de las amigas de Valeria era como un golpe directo, pero no uno que derribara. Era un golpe que dejaba claro que no había nada que rescatar. Al día siguiente, luego de una ducha rápida, salió a caminar por las calles de la ciudad donde se había escondido. Necesitaba alejarse del ruido mental, pero cada paso le recordaba que estaba a 100 kilómetros de su casa, de su vida y de la mujer que, hasta hace 24 horas, creía conocer mejor que a nadie. Se preguntó si realmente la había conocido alguna vez. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de WhatsApp. Todos de Valeria. Al principio no los abrió. Luego, por una mezcla de morbo y deber emocional, leyó los primeros. «Amor, ¿dónde estás? Me asustas. ¿Pasó algo? ¿Estás enojado por algo del trabajo? Andrés, respóndeme». Los mensajes cambiaron de tono con rapidez, de la preocupación a la irritación, luego a la angustia y finalmente al miedo. «Andrés, por favor, ya llamé a mis papás. No saben nada. Dime algo». «¿Por qué no contestas? ¿Me estás volviendo loca? Si hice algo, dime qué fue». Ese último mensaje hizo que Andrés dejara el teléfono a un lado, como si quemara. Ella sabía exactamente lo que había hecho. No había forma de suavizar lo ocurrido. Mientras caminaba, Andrés decidió entrar a un pequeño café. No para relajarse, sino para ordenar su mente. Sacó una libreta de la mochila. No era alguien que escribiera mucho, pero necesitaba plasmar ideas para no dejar que el enojo tomara decisiones por él. Empezó anotando lo obvio. Se fue con 2 tipos. Mintió. No lo habría confesado nunca. No mostró remordimiento en los mensajes del grupo. Escribirlo de su puño y letra lo hacía indiscutible. No había espacio para fantasías de reconciliación o de segundas oportunidades. Todo estaba ahí, en frases frías, contundentes, que no dejaban escapatoria. Después escribió la pregunta que lo venía persiguiendo. ¿Vale la pena destruir mi vida por alguien que no pensó en mí ni un segundo? La respuesta fue inmediata. No. Cuando salió del café, ya tenía una claridad nueva. Había que dar pasos concretos. No solo alejarse.
desvincularse por completo. La boda ya estaba cancelada, pero aún faltaba todo lo demás. Llamó al banco para congelar la cuenta conjunta que habían abierto para los gastos de la boda. Cambió la contraseña del correo, donde recibía confirmaciones de proveedores. Canceló el servicio de música y el fotógrafo. Cada movimiento era un recordatorio de lo que habían construido juntos y de lo que él estaba destruyendo sin mirar atrás. La tarde avanzó y el teléfono seguía vibrando, pero ahora eran mensajes más largos, desesperados. Llegué a casa y no está tu ropa. Andrés, por favor, dime dónde estás. No entiendo qué sucede. Estoy llorando. No sé si hice algo. No entiendo nada. Te lo suplico, contéstame. Me estás asustando. Ese cambio abrupto en el tono no le provocó satisfacción. No estaba haciendo esto para lastimarla. Pero tampoco iba a volver. No después de lo que había leído. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante discreto, le llegó un mensaje inesperado. Andrés, si viste el chat, puedo explicar. No fue como parece. Él dejó el celular sobre la mesa y soltó una risa sin humor. Esa frase era tan típica, tan ensayada, tan repetida en miles de historias donde los culpables intentaban maquillar lo evidente. No necesitaba excusas. No necesitaba versiones. Necesitaba respeto propio. Y eso solo se lograba manteniéndose firme. Decidió escribirle un único mensaje. No para abrir diálogo, sino para cerrar la puerta de manera definitiva. Sé exactamente lo que pasó. No necesito explicaciones. No vuelvo. Lo envió. Luego apagó el teléfono y lo guardó en la mochila. Al día siguiente, Andrés despertó con una calma extraña. No era felicidad, tampoco alivio completo. Era más bien una sensación de dirección. Sabía qué hacer después. Llamó a un amigo de confianza, Martín, que vivía en un pequeño pueblo a casi 300 kilómetros. Martín no preguntó demasiado, solo dijo que tenía un cuarto libre y que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Antes de partir, Andrés pasó por una papelería, imprimió las capturas más importantes y las guardó en un sobre, no para usarlo contra Valeria, sino para protegerse en caso de que ella intentara reescribir la historia con su familia, amigos o incluso legalmente. No tenía intención de atormentarla, pero tampoco iba a permitir que lo culparan de haber abandonado la boda sin motivo. Esa tarde tomó un autobús hacia el pueblo donde vivía Martín. El paisaje cambiaba lentamente a medida que avanzaba, y Andrés se encontró observando los árboles, los negocios de carretera, los animales pastando. No buscaba consuelo en nada de eso, pero notar la vida seguir afuera le recordó algo esencial. Su historia no terminaba con una traición. Cuando llegó, Martín lo recibió con un abrazo breve, sin discursos. Andrés agradeció esa falta de dramatismo. Había vivido suficientes emociones en los últimos 2 días como para soportar una más. Esa noche, en la habitación sencilla donde dormiría las próximas semanas, entendió algo importante. No había huido, se había salvado. Y aunque aún no sabía cuál sería su siguiente capítulo, tenía claro que no volvería a ser el hombre que aceptaba migajas emocionales ni mentiras disfrazadas de amor. Lo que venía ahora sería su vida reconstruida desde cero. Las primeras semanas en el pueblo fueron silenciosas, casi monótonas, pero exactamente lo que Andrés necesitaba. Martín lo ayudó a conseguir un trabajo temporal en un taller de diseño estructural. No era el puesto soñado, pero el ambiente era tranquilo. Nadie lo conocía. Y, lo más importante, nadie le preguntaba por qué había llegado allí de un día para otro. Durante los primeros días, evitó entrar a redes sociales. Sabía que, si lo hacía,
Encontraría publicaciones de Valeria, preguntas de amigos, rumores o incluso indirectas. Prefería el anonimato, la rutina, las jornadas laborales que terminaban con cansancio físico y la mente en blanco. Pero un lunes por la mañana, mientras tomaba un café en la plaza del pueblo, decidió revisar su correo electrónico personal. Lo había ignorado desde que dejó la ciudad. Había docenas de mensajes, pero uno lo detuvo en seco. Era de la madre de Valeria. Asunto: necesito entender qué pasó. Mensaje: Andrés, no sé qué ocurrió, pero Valeria está destrozada. No nos quiere decir nada. Solo llora, no come, y ha pasado los últimos días encerrada. Si esto tiene que ver con algo grave, por favor, solo házmelo saber. No necesitas entrar en detalles. Solo ayúdanos a entender. Andrés se quedó un momento en silencio. Leía una y otra vez el mensaje, tratando de sentir algo más que indiferencia. Pero lo único que le nacía era una mezcla de incomodidad y una especie de lástima distante. La madre de Valeria no tenía la culpa. Siempre lo trató con cariño y respeto. Aún así, no era su responsabilidad aclarar nada. Respondió con una línea escueta: pregúntele a su hija. Ella sabe perfectamente lo que pasó. Esa misma noche, después del trabajo, entró a Facebook. Valeria había publicado una única foto de la invitación rota de la boda, acompañada por un texto breve. No todo lo que parece perfecto lo es. Lo siento por todos los que estaban ilusionados. Los comentarios eran una mezcla de consuelo, preguntas y chismes. Amigos en común tratando de adivinar qué había pasado. Nadie mencionaba infidelidad. Nadie insinuaba siquiera que Valeria pudiera haber cometido un error. De hecho, muchos mensajes se centraban en el misterioso abandono de Andrés. Fue ahí donde lo entendió todo. Ella estaba construyendo su propia narrativa. Una donde él quedaba como el cobarde que huyó sin explicación. Y aunque a Andrés no le importaba lo que pensaran desconocidos, sí le dolía que personas que lo conocían desde la universidad comenzaran a creer esa versión. Entonces, sin rabia, sin buscar escándalo, publicó un único comentario en su muro. No mencionó nombres, no usó palabras groseras, solo escribió: cuando alguien traiciona tu confianza en el momento más importante de tu vida, lo más digno que puedes hacer es alejarte, no por venganza, sino por respeto a ti mismo. Ese mensaje se compartió más de lo que imaginaba. Algunos le escribieron en privado para preguntarle si hablaba de Valeria. Otros lo felicitaron por su madurez. Y unos pocos, en especial 2 amigas que también habían estado en la despedida de soltera, dejaron de seguirlo de inmediato. Esa noche, Valeria le escribió. No un mensaje corto. Fue un testamento digital lleno de justificaciones. Sé que estás dolido, y no tengo excusas. Solo puedo decir que fue un error, que estaba borracha, que no pensé en nada. Me dejé llevar, pero te juro que no significa nada. Fue una estupidez, y si me hubieras confrontado, te lo habría dicho todo. Pero te fuiste. No me diste oportunidad ni siquiera de pedir perdón. Andrés la leyó sin apuro. No respondió. Al día siguiente, llegó otro mensaje. Más corto, más frío. Ya veo que no vas a contestar. Supongo que es más fácil dejar todo atrás que afrontar lo difícil. Suerte con tu nueva vida. A Andrés no le sorprendió. La culpa dura poco cuando no está acompañada de verdadera conciencia. Sabía que Valeria no lamentaba lo que hizo, sino las consecuencias. No lloraba por haberlo traicionado. Lloraba por haber perdido lo que tenía con él. Pasaron semanas. El trabajo en el taller se volvió más llevadero. Martín le propuso quedarse de forma definitiva, y Andrés empezó a considerarlo. Era una vida distinta, más tranquila, con menos presión.
Aprendía a vivir con menos, pero también con más claridad. Una tarde, al volver del trabajo, encontró un sobre en la recepción del edificio. No tenía remitente. Dentro había una nota manuscrita. Si alguna vez decides hablar, estaré aquí. No por la boda, no por nosotros, por la verdad. Era la letra de Valeria. Andrés rompió el papel en dos. No con enojo, sino con determinación. La verdad ya estaba dicha, y la única que se negó a mirarla de frente fue ella. Habían pasado casi 3 meses desde la ruptura. Andrés seguía en el pueblo, trabajando en el taller de diseño estructural. Ya no pensaba en Valeria todos los días. La herida seguía allí, pero se había transformado. Ya no dolía como antes. Ahora era más bien una marca, como esas cicatrices que se sienten solo cuando cambia el clima. Una mañana, mientras desayunaba en una panadería del centro, recibió un mensaje inesperado. Esta vez, no era de Valeria, sino de un número desconocido. Decía: Andrés, soy Camila, hermana de Valeria. Sé que no quieres saber nada, pero necesito hablar contigo. No es por ella, es por nosotros. Por un instante pensó ignorarlo, pero recordaba a Camila como alguien sensata, distinta al grupo de amigas que había encubierto todo. Aún así, no respondió de inmediato. Se tomó su café en silencio y fue a trabajar. A mediodía, volvió a leer el mensaje. Esta vez, decidió contestar. ¿Qué pasa?, escribió. La respuesta llegó rápido. Estoy en tu ciudad. Podemos vernos hoy. Quiero contarte algo que mereces saber. Accedió a regañadientes. Quedaron en encontrarse en la misma panadería, donde él solía ir. Camila llegó puntual. No traía flores ni disculpas, solo una carpeta de cartón en la mano. Sin rodeos, fue directo al punto. Valeria me pidió que no te hablara, pero no puedo quedarme callada. No después de lo que supe. Andrés frunció el ceño. ¿Qué supiste? Lo de la despedida no fue la primera vez. Hace unos días, revisando unos documentos viejos en casa de mis padres, encontré copias de conversaciones entre Valeria y un tipo que no eres tú. Correos, fotos, desde hace más de 1 año. Andrés no dijo nada, ni se sorprendió, solo sintió una confirmación amarga. Todo ese tiempo se había aferrado a la idea de que lo ocurrido había sido un desliz, un error impulsivo. Ahora sabía que era un patrón. Camila abrió la carpeta. Había impresiones de mensajes, capturas de correos, incluso reservas de hotel. No necesitaba leer mucho para entender lo esencial. Valeria lo había engañado más de una vez. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó finalmente. Porque me da vergüenza ser su hermana, respondió sin vacilar. Y porque creo que hiciste bien en irte, aunque todos allá pensaran que estabas exagerando. Yo también creí eso al principio, hasta que vi esto. Andrés asintió lentamente. ¿Ella sabe que me contactaste? No, y si lo descubre, me va a odiar. Bueno, supongo que el odio entre ustedes será mutuo tarde o temprano, dijo con una media sonrisa seca. Camila le ofreció la carpeta, pero Andrés la rechazó. No necesito pruebas. Lo importante ya lo sabía. Esto solo confirma que tomé la decisión correcta. Camila pareció aliviada. Se levantó, le dio un apretón de manos y se despidió sin palabras adicionales. Esa noche, Andrés se permitió revisar todo lo que había hecho desde que se fue. Hacer una lista mental. Había encontrado empleo, estabilidad emocional, tranquilidad. Había cortado lazos con personas que no valían la pena. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había empezado una vida nueva. Pero también comenzaron a llegar consecuencias en el otro frente. Su madre lo llamó preocupada. «Hijo, tu ex-suegra se comunicó conmigo. Dijo que tú publicaste cosas en redes para difamar a Valeria. ¿Qué está pasando?»
Andrés respiró hondo. Le explicó lo ocurrido, sin detalles morbosos. Su madre, que siempre había sido firme y justa, se limitó a decir: «Entonces, hiciste lo correcto. Lamento que lo hayas tenido que vivir, pero me alegra que ya no estés ahí». A los pocos días, recibió un mensaje más, esta vez de un número oficial. Era un abogado. Valeria había iniciado una solicitud para reclamar una parte del depósito de la boda, que él canceló. No lo podía creer. Después de todo lo que había pasado, ¿de verdad ella pensaba que tenía derecho a reclamarle algo? Respondió por correo, adjuntando las pruebas del contrato, donde claramente figuraba como único responsable del pago. También escribió un texto breve dirigido al abogado. Ella no pagó ni un peso. Yo asumí todos los gastos. Tengo los recibos. Esto es un intento patético de recuperar algo que perdió por sus propias decisiones. Estoy dispuesto a llegar a los tribunales, si hace falta. La respuesta del abogado fue clara. Gracias. Daremos por cerrado este reclamo. Desde entonces, no volvió a saber nada más de Valeria, aunque sí se enteró, por amigos lejanos, que su reputación social había cambiado. No por lo que él dijo, sino por lo que empezó a circular por otros medios. Una de sus propias amigas había filtrado parte de los mensajes del grupo de la despedida. Lo que antes era una sospecha se convirtió en un hecho. En una fiesta, alguien preguntó: ¿y Valeria? No se iba a casar. Una voz respondió con sorna: se quedó sin novio y sin dignidad. Andrés no participó de eso. No celebró, no humilló. Simplemente siguió con su vida. Sabía que el tiempo hace su parte. No necesitaba empujar nada. Lo más importante era que, por primera vez en años, sentía que todo lo que tenía era suyo. Lo que hacía, lo que vivía, las decisiones que tomaba, ya no dependían de complacer a nadie, ni de mantener una imagen. Vivía para sí mismo. Y eso, después de todo lo vivido, era una victoria más grande que cualquier revancha. Habían pasado casi 2 años desde que Andrés desapareció de la vida de Valeria. La boda que nunca fue, los mensajes, las excusas, el escándalo y hasta la carpeta con pruebas que su cuñada le mostró. Todo parecía ya pertenecer a otra vida, una que no quería recuperar. En el pueblo, Andrés se había establecido del todo. Lo ascendieron en el taller donde trabajaba y con el tiempo abrió su propio pequeño despacho de diseño. Empezó con remodelaciones de casas. Luego trabajó con algunos comercios locales. Nada de lujos, pero sí suficiente para sostenerse sin depender de nadie. Lo más importante, lo hacía con gusto. También había cambiado su círculo. No buscaba llenar su vida con nuevas personas a la fuerza. Pero lo cierto es que, al desprenderse de quienes lo conocían solo como el novio de Valeria, encontró personas más auténticas. Martín seguía siendo su amigo más cercano, y fue él quien lo animó a participar en una colecta de viviendas para familias en situación vulnerable. Ahí conoció a Clara. Clara era viuda y madre de un niño de 6 años. Trabajaba en una biblioteca y colaboraba con la misma iniciativa comunitaria. Su historia era distinta, pero compartían algo esencial. Ambos sabían lo que era reconstruirse desde cero. Lo suyo no fue rápido, ni intenso. Fue lento, consciente, libre de expectativas. No se enamoraron en un mes, ni se prometieron el cielo. Solo fueron compartiendo pequeños momentos que, sin darse cuenta, se volvieron rutina. Un domingo por la tarde, mientras Clara organizaba libros donados y Andrés acomodaba unas cajas, ella se detuvo, lo miró y dijo: «¿Tú crees en las segundas oportunidades?». Andrés, que ya conocía ese tono, no respondió enseguida. Luego dijo:
Sí, pero no en repetir errores. Ella asintió, sin necesidad de preguntar más, y eso fue suficiente para ambos. Un día, recibió un mensaje que no esperaba, no de Valeria, de un número desconocido, con un solo archivo adjunto. Una foto de la iglesia donde se habría celebrado su boda. Vacía, decorada, pero sin novios. Ningún texto, ninguna explicación. No respondió. Sabía que responder a esa imagen era como revivir un cadáver. Él ya no vivía ahí. Esa vida se quedó congelada el día que decidió no casarse. Y entonces comprendió algo fundamental. No había vencido a Valeria. No había ganado un juego. No había ejecutado una venganza. Solo se había liberado. Pensó en todas las cosas que no hizo. No insultó. No publicó fotos. No la expuso en redes. No buscó humillarla frente a sus padres. Se fue en silencio, tomando solo lo que le pertenecía y dejando atrás lo que no valía la pena arrastrar. Mientras muchos a su alrededor esperaban que estallara, que hiciera justicia de forma ruidosa, él eligió algo distinto. Dignidad. El verdadero cierre no llegó con una disculpa, ni con un castigo público. Llegó con la tranquilidad de dormir en paz, de mirar hacia atrás sin remordimientos, de saber que cuando todo se vino abajo, eligió salvarse a tiempo. Una tarde cualquiera, mientras salía de trabajar, vio a Clara con su hijo riendo en una plaza. Se acercó, se sentó junto a ellos y sin decirlo con palabras, supo que eso era un nuevo comienzo. Uno sin mentiras, sin máscaras, sin heridas mal cerradas. La historia de Andrés no fue perfecta, pero fue limpia. Y eso en un mundo donde muchos confunden amor con dependencia, fue su verdadera victoria.